En 1829 fracasó el intento español de reconquista. El ejército invasor fue derrotado. Hola, hola chicos. Nos toca ver el tema de la guerra con Estados Unidos. Recuerden qué fue lo que sucedió. Lo que desató, en este caso, la idea expansionista de Estados Unidos fue la pérdida de Texas. Si recordamos que Texas se incorporó a Estados Unidos, se dio cuenta que podía extender sus dominios hasta las costas del Pacífico. Increíblemente, le propuso a nuestro país, a los representantes de entonces de nuestro país, ¿pueden venderme, por favor? ¿Pueden venderme a Nuevo México y California? Aquí le están viendo ustedes una batalla, el fondo de la batalla que se da en Monterrey, ¿sí? En Monterrey. Y para esto, Estados Unidos se preparó. Movilizar cañones, carretas con pertrechos militares y los soldados norteamericanos que estaban preparados y que sabían que si no se los vendíamos, iban ellos a, de cierta manera, pues lo hicieron, ¿no? A una nueva dominación, pero ya no los españoles, ya no los franceses, ahora era el vecino del norte, Estados Unidos. ¿Sí? Entonces empezó a planearlos, conseguirlos militarmente. Aquí se da ya en los primeros enfrentamientos que son en Nuevo México y en California. Para abril de 1846 se dieron otras batallas. Esta es la de Tamaulipas, una en Texas y en Tamaulipas. Pero recuerden que el territorio nacional estaba muy alejado del centro y no estaba totalmente poblado. Primer enfrentamiento, ya después de que se habían, en este caso, los primeros enfrentamientos se produjeron en abril de 1846, ya mencionamos que fueron en Texas y Tamaulipas. A partir de ahí, en mayo, aquí vamos a agregarle que en mayo de ese mismo año se declara la guerra, porque aunque ustedes no lo crean, no tenían todo el apoyo de los diputados y senadores norteamericanos hasta mayo de 1846. Entonces, el primer enfrentamiento se da en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ¿sí? Que era, fíjense que para la organización militar fueron muy audaces, fueron muy, en este caso, organizados los norteamericanos, nos llevaban varios años de avance militar y nos atacaron, yo siempre digo que por tres frentes. Los dos primeros se dan en la parte superior, entre donde está Nuevo México y California, que es el segundo frente, aquí lo maneja el libro como segundo frente, y aquí cerca de Texas están Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Pero no contentos con esto nada más, también nos envían por mar buques de guerra marinos norteamericanos a sitiar la ciudad de Veracruz. ¿Por qué? Porque al entrar por el Golfo de México y bombardear el fuerte de San Juan de Ulúa, llegan más rápido al centro del país que presionar por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿Sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta, aquí está, miren nada más este cromo que encontré, cómo están atacando el fuerte de San Juan de Ulúa, que dejan totalmente bombardeado Veracruz, desafortunadamente perdemos. Fíjense que muchas de las batallas, por no decir el 90% de las batallas que tuvimos contra Estados Unidos, las perdimos. El ejército no estaba a la altura del ejército, el ejército mexicano no estaba a la altura del ejército norteamericano. ¿Sí? En septiembre de 1846 se da la batalla de Monterrey, ¿sí? Más adelante, en febrero del siguiente año,
Y estamos hablando que comenzamos en abril, ya para febrero del siguiente año, de 1847 en este caso, se da una gran batalla entre el ejército norteamericano y el ejército mexicano en la angostura de Saltillo, Coahuila. A partir de ahí se da la tercer vía de ataque, que es llegar al puerto de Veracruz. Se dieron cuenta que íbamos a estar, íbamos a estar perdiendo las batallas, pero íbamos a estarlos enfrentando. No iba a ser algo más fácil. Entonces dijeron, pues vamos a atacarlos más rápidamente por Veracruz y llegamos a la Ciudad de México. La estrategia sirvió porque en agosto de 1847 ya estaban en el Valle de México. ¿Sí? Ya estaban en el Valle de México y ahí viene el dato interesante. Ahí viene el dato interesante porque recordemos que cuando se dan las tres batallas que también se pierden en Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, los soldados que defendieron el castillo de Chapultepec, pues había estudiantes, cadetes del colegio militar, y es a lo que nosotros conocemos en nuestra historia nacional como la batalla de los niños héroes. Nos estamos refiriendo a la toma del castillo de Chapultepec. A continuación voy a pasarles el siguiente cromo en donde, no es cierto, aquí tienen ustedes un cromo en donde el ejército invasor está atacando el castillo de Chapultepec y es en donde se da todo el mito de Juan Escutia y los jóvenes que muchos habían sido regresados a sus casas y se cuenta la historia que los niños héroes no quisieron regresarse, no pudieron regresarse y se quedaron con los que eran soldados a defender el castillo de Chapultepec. ¿Sí? Dicen que cuando el general vio las edades contra los que habían combatido, mencionó que habían muerto como verdaderos soldados porque aunque eran jóvenes, en este caso lucharon como hombres grandes de armas. Tiene la misma información, pero tiene diferente fondo. Y aquí está la tristeza del ejército mexicano que pierde muchas de las batallas y en septiembre, para colmo, el 14 de septiembre de 1847, hizo su bandera, en este caso el ejército norteamericano, en Palacio Nacional, enfrente del Zócalo Nacional. Muchos de ustedes han viajado y conocen el Zócalo y cómo está la iglesia y cómo está Palacio Nacional. Pues bueno, no es que esté equivocado el cromo, lo que pasa es que los norteamericanos habían logrado ganar la mayor de las batallas y su estrategia militar había rendido frutos. Esos frutos las vamos a repasar después de que yo termine con con estas palabras claves, con estas fechas claves, con las batallas que se dieron, ¿sí? Ustedes van a poder repasar otra vez toda la historia, ya con un video integrado, dividido en dos formas, para que puedan recordar todo lo que hemos estado platicando. El colmo de los colmos. Todo comenzó porque querían Nuevo México y California. Si ustedes recuerdan que yo les empecé a decir que querían Nuevo México y California. Pero como se dieron cuenta que nos tenían dominados militarmente, pues ahora también querían la península de Baja California, parte de Tamaulipas, parte de Coahuila, parte de Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Afortunadamente, las personas que estaban lidiando con los negociadores norteamericanos no se dejaron. Y supongo yo que el Congreso norteamericano también los estuvo presionando porque la idea original era ampliarse hasta Nuevo México y California, y la Alta California. Más adelante van a ver un mapa en donde todo el territorio, dicen que teníamos 4 millones de kilómetros cuadrados y que nos quedamos nada más con 1 millón no sé qué, 1.200.000, y pues se llevaron gran parte
Recuerden que era lo que pasó con Texas, no estaba poblada esa parte del territorio mexicano y se les daba permiso a que estuvieran los colonos norteamericanos viviendo en territorio nacional. En febrero de 1848 y comenzamos en abril de 1846, casi 2 años después, se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde ellos se quedaban con Nuevo México y California y a cambio nos iban a pagar una indemnización por el territorio obtenido de 15 millones de pesos. ¿Cómo la ven? El poderío militar logró su cometido. El expansionismo territorial ya lo habían hecho con los españoles y la Florida, ya lo habían hecho en este caso por medio de dinero con Luisiana y los franceses, y lógicamente esto fue un gran golpe para nuestro país. 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Qué decir? La guerra con Estados Unidos. La derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representaron un gran golpe para México. Durante los años siguientes, el país vivió una etapa de gran desilusión y caos político. Claro que vamos a entrar a una desilusión y un caos político porque vamos a examinar en este caso de la reforma a la República restaurada. Nos vamos a dar cuenta cómo en este caso nos afectó tanto. Ya vamos a olvidar un poco todas las batallas que se dieron y vamos a ver hacia nuestro interior las batallas internas que tuvimos. Yo les recomiendo que todas estas páginas que están viendo de las diapositivas de PowerPoint, tomen nota y que subrayen las palabras claves de esta explicación y que pongan atención en los 2 videos que están insertados para reafirmar todo esto. Nos vemos en clase. Preguntaré, ¿eh? Quizás sea una guerra de preguntas o quizás sea un futbolito. Nos vemos. Finalmente, los tejanos declararon su independencia y formaron una república. Pero en 1845, Texas terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos, lo cual generó un conflicto entre ambos países. La guerra con Estados Unidos. Una vez que Texas se incorporó a Estados Unidos, este país buscó extender sus dominios hasta las costas del Pacífico. Para conseguirlo, propuso a México la compra de Nuevo México y California, pero el gobierno se negó a vender esos territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguirlos militarmente. A pesar de esta amenaza, los grupos políticos mexicanos no suspendieron sus disputas. Por el contrario, siguieron enfrentados entre sí. En tales circunstancias, resultaba muy difícil afrontar con éxito a un enemigo mejor preparado para la guerra. Los primeros enfrentamientos se produjeron en abril de 1846. En la frontera entre Texas y Tamaulipas. En mayo, Estados Unidos le declaró la guerra a México. Durante los meses siguientes, los soldados estadounidenses invadieron nuestro país por 2 frentes. Unos atacaron Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que otros avanzaron hacia Nuevo México y California. En septiembre del mismo año tuvo lugar una reñida batalla en Monterrey y en febrero de 1847 se libró otro enfrentamiento de grandes proporciones en un paraje llamado La Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila. El gobierno de Estados Unidos envió otra fuerza a atacar Veracruz. Sus barcos de guerra sometieron al puerto a un intenso bombardeo. Marinos y soldados mexicanos defendieron la ciudad, pero debieron rendirse ante la superioridad enemiga. Las tropas estadounidenses avanzaron hacia el centro del país y en agosto de 1847 llegaron al Valle de México y emprendieron el ataque contra la capital de la República.
En los alrededores de la Ciudad de México, en Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, se libraron batallas en las que fue derrotado el ejército mexicano. Finalmente, el 14 de septiembre, el ejército invasor izó su bandera en Palacio Nacional y permaneció en la ciudad hasta mediados del siguiente año. A lo largo de varios meses, algunos representantes mexicanos negociaron con un enviado estadounidense para acordar los términos de la paz. Además de Nuevo México y California, Estados Unidos quería apoderarse de la península de Baja California y partes de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, pero los negociadores mexicanos se opusieron. En febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México aceptó la pérdida de Nuevo México y California. Estados Unidos se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos. La derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representaron un gran golpe para México. Durante los años siguientes, el país vivió una etapa de gran desilusión y caos político. Un dato interesante. Entre los soldados que defendieron el castillo de Chapultepec había estudiantes, cadetes, del colegio militar. Algunos de estos jóvenes murieron en combate. Su recuerdo se ha mantenido al paso del tiempo, pues ahora los conocemos como los niños. Tras la negativa de nuestro país de vender los territorios de Nuevo México, parte de Sonora y Alta California, y después de que Texas independiente aceptase unirse a territorio norteamericano, aún existía una pregunta. ¿Cuál era la frontera de Texas? México sostenía que el límite era hasta el río Nueces. Por su parte, Estados Unidos afirmaba que era el río Bravo. El pretexto era claro y la intención ambiciosa. Con esto, James Polk veía una oportunidad para apoderarse del territorio mexicano, pero el Congreso y el pueblo norteamericanos no estaban de acuerdo. Aunado a ello, el destino manifiesto, que en pocas palabras expresaba el deber divino de los norteamericanos de civilizar y proteger la libertad y el autogobierno de los pueblos, instigó a la gente a financiar la guerra. Esta se detonó cuando tropas norteamericanas se establecieron en el territorio en disputa entre los ríos Bravo y Nueces, por orden de James Polk, como parte de una estrategia que conllevaría la guerra. El 8 de mayo de 1846, favorecida por su buena artillería, Norteamérica gana la primera batalla en Palo Alto. Al día siguiente, el general mexicano Mariano Arista fue sorprendido por el ejército norteamericano, obteniendo nuevamente la victoria. 4 días después, Polk nos declara la guerra, respaldado por su pueblo y el Congreso, con su famoso discurso: sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano. No fue hasta el 7 de julio cuando México respondió, pero ya era demasiado tarde. Estados Unidos ya había ocupado y asegurado parte de los territorios de Alta California y Nuevo México, y se dispuso a preparar una ofensiva mucho mayor. Al mando del general Taylor, continuaron su avance sobre territorio mexicano, confrontándose ambos ejércitos en numerosas batallas, como la de la ciudad de Monterrey o una de las más relevantes de la campaña del norte, la Batalla de la Angostura, que tuvo lugar en las cercanías de Saltillo, Coahuila, entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. En esta, ninguno de los dos ejércitos salió victorioso, puesto que ambos se retiraron. Mientras Santana sostenía la campaña en el norte, en la capital de México, Valentín Gómez Farías había sido autorizado mediante un decreto a tomar los bienes de la iglesia para financiar la guerra. Esto provocó una revuelta en contra del gobierno, conocida como la Rebelión de los Polcos. Rebelión que impidió se canalizaran los fondos requeridos por el ejército que combatía en el norte, y más tarde en el puerto de Veracruz. En vista de que la campaña del norte resultaría costosa y prolongada para el gobierno norteamericano, le ordenó al general Scott que ocupara Veracruz e invadiera el país por el oriente, hasta apoderarse de la capital de la República, utilizando como estrategia la ruta de Cortés. Así, en el mes de marzo de 1847 se realizó el desembarco de tropas norteamericanas en Veracruz y comienzan el asedio. Después de 5 días de intenso bombardeo, la ciudad de Veracruz decide rendirse, a verse totalmente destruida. De acuerdo con el plan, las tropas norteamericanas mantuvieron la marcha hacia la capital, encontrándose con fuerte defensa en Cerro Gordo y nula resistencia en Puebla. Allí permanecieron en espera de refuerzos y después reanudaron su avance. Una vez que llegaron a la ciudad
Ciudad de México se percataron de que nuestras defensas eran insuficientes, pero en vez de caer directamente sobre la ciudad, dieron un rodeo, llegando a Padierna y a Churubusco, donde después de una atenta resistencia, el general Anaya dice su famosa frase: "Si hubiera parque, usted no estaría aquí". Estas batallas provocaron el desgaste de los estadounidenses, y ello los orilló a pedir una tregua con los defensores, permitiéndoles entrar a la ciudad para reabastecerse de provisiones con el permiso de Santa Anna, quien pensaba utilizar esta tregua para concluir la defensa de lo que quedaba de la ciudad. Los norteamericanos pensaban aprovechar la tregua para iniciar negociaciones con el gobierno mexicano, mismas que no prosperaron, por las altas exigencias del invasor y el pésimo papel que desempeñó Santa Anna. Debido a todo esto, los invasores, abastecidos y descansados, reanudaron las hostilidades. El 8 de septiembre cayó Molino del Rey, después de una aguerrida defensa. No menos difícil fue la toma del castillo de Chapultepec, que después de un previo e intenso bombardeo, el 13 de septiembre sucumbe ante el avance de las numerosas tropas enemigas, destacando la muy reconocida defensa ejercida por los alumnos del heroico colegio militar. 6 de ellos murieron, y fueron concebidos, tiempo después, como los niños héroes. Simultáneamente, las columnas del general Scott avanzaban al centro de la ciudad por la garita de Belén y el rumbo de San Cosmo, quebrantando de este modo las últimas defensas de la capital, mientras Santa Anna y lo que quedaba de la Guardia Nacional se retiraban a Querétaro. A pesar de la resistencia civil de los mexicanos, las fuerzas invasoras entraron al Zócalo e izaron su bandera en el Palacio Nacional el 14 de septiembre. Tras este suceso, el pueblo mexicano, indignado, abrió fuego desde las azoteas de los edificios, causando bajas en el ejército invasor. La población civil vivió no solo la humillación de ver ondear la bandera estadounidense el 16 de septiembre, sino también el trato despótico de los norteamericanos y los castigos ejemplares para aquellos que se rebelaran. Tras varias negociaciones, el gobierno mexicano, tratando de salvar la mayor parte del territorio nacional, terminó firmando los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, legalizando así el despojo de más de la mitad del territorio, cediendo Nuevo México, Alta California, parte de Sonora, así como la frontera de Texas hasta el río Bravo, recibiendo a cambio 15 millones de pesos. Solamente se logró salvar los territorios de Baja California y el Istmo de Tehuantepec.